En el corazón del Caribe colombiano, la tierra habla, y lo hace con fuerza, con dolor y con amor. Esta es una historia sobre quienes, en medio del conflicto, encontraron el arte, la memoria y la cultura. Esta es una historia de territorio, de mujeres tejedoras, de cámaras como herramienta de justicia y de música que cura. Esta es una historia de vida y resiliencia. Mampuján era historia cuando fue fundada, casi con Cartagena. Y hoy en día es una comunidad que nos da ejemplo de que después de una afectación hay un camino, hay una sola opción y es levantarnos más fuerte, es levantarnos y no dejarnos contaminar del dolor y del odio. Ese es Mampuján. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es. Y entra el tambor. Una palomita blanca vino volando a avisarme. Una palomita blanca. Mampuján es un tejido de memorias. Cada puntada cuenta una historia que la guerra no logró borrar. Tejer es recordar, pero también resistir. Aquí, las manos hablan lo que muchas veces las voces no pueden. Nosotros empezamos con mucho miedo, sin ningún tipo de seguridad. En cualquier momento nos mataban y hasta ahí quedó. Empezamos con la oposición del marido a que hiciéramos lo que estábamos haciendo. Empezamos sin la credibilidad de mucha gente, porque eran pocos los que creían en esto que era visto como una locura lo que nosotros hacíamos. Sanar heridas a través de coser. Estar llorando y después que riéndose. Qué cosa loca, un poco de muñequitos, de trapitos, así era que la gente trataba a nuestro arte. Eso no fue fácil. Con mucho miedo, te digo, a qué van a decir, a destruir el hogar y a que nos mataron, como decía mucha gente, que nos iban a matar por estar expulcando la verdad. Pero entre todo está el amor por lo que la convicción que tú tienes. Ese era el camino, era llegar a ayudar a la gente a sanar las heridas para que perdonaran y pudiera restablecerse incluso los derechos, porque es que nosotros cuando no conocemos, no estamos sanos y no conocemos nuestros derechos, vamos a ir a pelear a la alcaldía. Pero cuando estamos sanos y conocemos los derechos, llegamos a exigir nuestros derechos con mucho respeto también. Entonces, en cuanto a nosotras mismas, negarnos a nosotras mismas, en un inicio yo siento que estaba más viejita, como lo dije en el podcast de menopáusica, yo estaba más viejita hace unos años atrás, 10 años atrás, porque teníamos mucho dolor también. Además del dolor que nos había causado nosotros el conflicto y nuestras propias problemáticas familiares y sociales, cargábamos con la pena de las otras personas, pero era una convicción muy fuerte de que había que hacerlo, era el amor por hacerlo. Yo me acuerdo que mis niñas estaban chiquitas, eran como mellitas, yo las parí rapidísimo las dos. A los 4 meses de estar parida de Elisa, quedé embarazada de Saray. Entonces yo tuve mis 2 hijas, que son las únicas que tuve, juntitas, y yo me las llevaba. Alta Montaña, Chocó, Medellín, donde yo iba, y yo cargaba por Puerto Libertador, por allá por Montería, donde el conflicto estaba más fuerte. La pastora Alessandra tenía su hijo Josué, y yo mis niñas, eran como hermanitos. Íbamos con nuestros hijos, porque incluso me decían, ni te vamos a cuidar a las hijas, para que te aquietes de estar yendo por esos lugares. Y el resultado ha sido maravilloso. Yo encuentro, a veces voy a otro país, encuentro de tejedoras, de mujeres, lideresas, y me encuentro con mujeres que en su momento estaban desesperadas porque le habían matado al marido, le habían violado a la hija, le habían quemado todo. Y las encuentro como lideresas y eso nos agradece. Y eso me llena de mucha satisfacción. Yo soy hija de una de las tejedoras, de las pioneras. Juana me dijo, Paula, ¿quieres capacitarte? Y dije, sí. Antes de llegar a la capacitación, ya iba apuntada porque mi mamá era de las pioneras. Fueron 3 días de capacitaciones
En esos nuevamente volví a sentir ese impacto porque me tocó de plasmar en papel la escena donde mataron a mi primo y después pasarla a la tela. Yo el primer día lloraba y lloraba y lloraba, sentía que no tenía consuelo. A los 2 días ya lloraba menos. El último día que terminé la obra me di cuenta, ya no lloro. En otro tiempo yo no estuviera hablando así de mi primo, estuviera fuera llorando. Y nosotras con la técnica decimos que somos psicólogas empíricas, porque a través de la técnica ayudamos a sanar traumas que nos hayan dejado conflictos armados o otros conflictos. Y no solamente en la comunidad. Nosotros salimos a otras comunidades a replicar lo que nos enseñó la doctora Teresa Heiser, que ella fue la que nos enseñó la técnica de tela sobre tela. Ella es psicóloga y artista de tela. Cuando vinieron a darle la técnica a las mujeres, les trajo la técnica de quilting, que son figuras geométricas hechas en tela. Pero las mujeres no se encontraron identificadas con la técnica. Preguntaron que si podían hacer el desplazamiento de Mampuján, que fue donde nació el primer tapiz, Mampuján Día de Llanto. Bueno, mi nombre es Camilo Atencio, soy de Mampuján. Pues bueno, soy intérprete local de la memoria, soy relevo generacional de las mujeres tejedoras de Mampuján. Y el principal motivo por el que me motivé a participar o a incursionar en todo este tema de desplazamiento de Mampuján y de todo lo que concierne a su historia es un caso como que bastante peculiar. Y pues bueno, cuando yo estaba por ahí como en 10º grado, me tocaba hacer una tarea en Cátedra de la Paz, en donde debía hacer una consulta con relación al desplazamiento de Mampuján. Pero aún así, yo no hice la tarea. Pero a raíz de eso, de que yo no hice la tarea, fue como para mí despertar. Yo soy mampujanero, voy a hacer una tarea que me quedaba de papayita. Che, estoy loco. Y pues bueno, desde ahí yo dije, no puedo seguir así. Yo no puedo ser ajeno a lo que pasa en mi comunidad, no puedo ser ajeno a mi historia, no puedo ser ajeno a mis raíces. Entonces, desde allí me motivé a consultar qué fue lo que pasó en Mampuján, qué está pasando. Para mí era algo natural, pero escuchaba como lo más superficial. Y fueron así tantas las ganas de yo saber qué había sido lo que había pasado en Mampuján, que incluso a un señor ya de avanzada edad le pregunté cuál había sido la primera persona que había fallecido en Mampuján. Y pues bueno, desde ahí entonces comenzó como que a averiguar lo mínimo. ¿Por qué se da el nombre de Mampuján? ¿Por quién fue fundado Mampuján? ¿De dónde eran provenientes las personas que llegaron a Mampuján? ¿Quiénes vivían antes allí en todo este territorio? Y bueno, desde ahí pude como que consolidar todo el conocimiento. Además de eso, luego llega una formación, que es lo que les acabé de decir, intérprete local de la memoria. Y desde ahí pudimos profundizar todo la historia de Mampuján, los orígenes y ya todo como que más tecnificado, por decirlo así. Y también me pude capacitar con las mujeres tejedoras de Mampuján en temas de bordado y cosido. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y en sueños bajos. En los Montes de María, contar historias es un acto de sanación. Para el colectivo Línea 21, la cámara no es solo un artefacto, es un espejo, una lanza, un puente. Graban para no olvidar, filman para transformar. Cada historia es una semilla de verdad. Para nosotros ha sido muy importante empezar a entrar en relación directa con todo ese tipo de acciones culturales que se realizan en el espacio del Carmen de Bolívar, porque genera en nuestros jóvenes sobre todo un impacto real y significativo en todo lo concerniente a sus procesos emocionales y cómo pueden empezar a gestar las emociones desde los cortometrajes a partir de las historias de vida y de los estudios de caso que se realizan en la conectividad que tiene la zona rural, porque nos abastece desde la zona urbana. Revitalizar y fortalecer y salvaguardar cada una de la memoria histórica local que se vive en el territorio
y cómo pudimos ser sobrevivientes de unos procesos de tragedias que para nadie es oculto, que se vieron en el territorio. Nos han permitido también abrir otras líneas de diálogo y de interconectividad, de intergeneracionalidades, que nos han permitido reconocer también a los sabedores como entes fundamentales en los procesos pedagógicos y de enseñanza. Como el viento en los árboles, la música atraviesa generaciones. En esta tierra golpeada por el conflicto, los acordes son una forma de reconstruir lo que fue roto. Lo que hacemos es hacerle conocer el instrumento, cómo está formado, de qué está construido el instrumento, el acordeón, cómo está la música, los enseres que lleva, por lo menos las cajas, el fuelle, la válvula de aire, las correas, todo eso. Cuando ya se les explica eso, pasamos a conocer las tonalidades del acordeón. Este es un 5 letras, por ejemplo, un 5 letras que tiene si bemol, mi bemol, la bemol. Entonces, eso es lo primero que le enseñamos. Cuando ya enseñamos eso, vamos al proceso de ejercicios digitales. Por ejemplo, cuando ya logran eso, se le hace en las 3 hileras. Entonces comenzamos a hacerle las escalas, a que conozcan las escalas musicales. La primera es escala diatónica mayor, que es la más importante para la iniciación. Y así sucesivamente van avanzando. Adoro esta tierra, adoro lo que hacen acá y como somos hermanos, pues muchas cosas nos unen. Vengo de una tierra totalmente donde le gusta mucho la artesanía y el folclore. Me gusta, todo el tiempo me gustó la parte artesanal y lo folclórico. Me uno a Soraya porque Soraya desde su inicio con su fama fue una cuestión que vinculó mucho y ella trabajó mucho con las comunidades. Sacó esas historias que estaban escondidas con las personas en algo autóctono, algo que era de ellos, desde sus extrañas, ellos lo sacaron, lo exteriorizaron en una película. Y a mí eso me gustaba mucho porque la gente, yo veía que era una cuestión donde decía, bueno, ¿cómo hace para que las personas realmente conozcan verdaderamente lo que se encuentra en ese territorio? Yo tengo más de 10 años de estar vinculada con las comunidades, o sea, con la Caracolí, Santa Elena, El Salado, todas estas comunidades, y sé que hay mucha historia. Entonces, como a través de una cámara se graba para que la gente sepa lo que realmente se ha vivido y la cotidianidad de ellos, o sea, lo que ellos hacen desde que comen, cómo viven, esas cosas se deben de hacer para que la gente sepa realmente cómo viven las comunidades. Entonces, eso cómo se vincula hacia lo que nosotros hacemos en la parte tanto urbana, ¿ya? Desde lo rural a lo urbano. Y eso me interesa mucho, por eso pues yo me vinculé a ella, por eso me vinculé mucho a Fama, por eso me gusta mucho ese trabajo que vienen haciendo, ese trabajo que se viene trabajando desde la historia hasta lo que realmente se está ahora mismo trabajando. Los Montes de María no solo sobrevivieron, renacieron. Sus historias hoy se narran con agujas, con cámaras y con música. Para esta gente, recordar no es revivir el dolor, es transformarlo en esperanza. Esta tierra ya no calla, esta tierra canta, teje y filma, porque fue tantas veces golpeada y aún así eligió no quedarse en la herida, sino en la esperanza. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante, yo no lo vi.